no es, les comentaba, para que se lo expliquen a los chamacos, no es para que se haga ninguna actividad, porque para que lo que les voy a explicar haga sentido, pues se ocupa calle. Calle no como los chamacos que andan de callejeros, sino calle, pues experiencia de haber visto cómo funcionan las cosas en la empresa. Entonces, si se lo explican a los chamacos, no les interesa, porque no lo entienden. Y dicho sea de paso, si ya comenzaron a ver los videos, van a decir, ay, todo un día para algo que se explicó en 15 minutos y 2 días para algo que se explicó en 20 y un día y medio para algo que se explicó en 25. Tiene que ver con el hecho de que para nosotros poder ser buenos en algo, ocupamos invertirle 10,000 horas. 10,000 horas significa entre 8 y 10 años invirtiéndole al día entre 5 y 7 horas diarias. No se pueden menos, salvo que por alguna cuestión hayamos nacido con ese chip, como por ejemplo niños que a los 4 o 5 años tocan un instrumento, cosas por eso, pero es la excepción. Todos los que somos normales necesitamos invertirle 8 años para poder ser buenos en algo. Así que, ¿cuánto tiempo hay que invertirle para ser bueno en alguna parte de logística? Pues entre 8 y 10 años. ¿Cuánto tiempo hay que invertirle para sabernos de memoria todo y todas las variables y todo esto que estuvimos viendo en el módulo de quinto y en el módulo de cuarto? Pues entre 8 y 10 años. Por eso, José Luis, hay que escoger muy bien en las cosas en las que queremos ser buenos en la vida, porque cuando mucho podemos ser buenos en 4, no podemos ser buenos en más de 4. Eso significa que hay que invertirle 35 años de nuestra vida. Si tomamos en cuenta que de los 0 a los 20 de lo que se trata es de mantenerse vivo, de los 20 a los 30 de lo que se trata es de andarla calabaceando en la vida. A partir de los 30 es cuando necesitamos comenzar a pensar en seleccionar esas 4 cosas en las que queremos ser muy buenos, porque eso significa que pues nos va a dar la carrilla hasta los 65, y pues ya después de los 65, pues si ya somos buenos en 4 cosas, pues ya se trata de empezar a disfrutar aquello de lo que somos buenos. Se supone que pues en lo primero en lo que tendríamos que ser buenos, o en 2 cosas en las que tendríamos que ser buenos, es en el ámbito profesional. De los 30 a los 40, o si es que empezamos antes, Arturo, hasta los 40 años, se trata la vida de ser muy bueno en algo, para que de los 40 a los 50 le saques provecho a eso en lo que eres bueno, de los 50 a los 60 hagas dinero con eso en lo que eres bueno, para que después de los 60 ya no tengas preocupación. Y después de la tercera cosa y la cuarta cosa, pues te puedes dedicar a ser bueno en lo que se te pegue la gana, y no necesariamente en el ámbito laboral. Solo tenemos opción de ser buenos en 4 cosas. No se pueden más. Entonces, pues los chamacos andan en ¿qué? En los 20, no menos de 20. 17, 18, 15. 15 a 18. No tiene sentido que se los digan. Es para que ustedes comprendan cómo se integra todo en un ejercicio, insisto, que es una caricaturita, Arturo, como para que vean en dónde embona almacenes e inventarios. El primer punto de la cadena de suministro es hacer pronósticos. Y si yo tengo una venta histórica, para hacerlo rápido le pongo aquí un número aleatorio. Si yo tengo una venta histórica
de esa cantidad de productos, pues lo primero que yo tengo que hacer con esa cantidad, con esa venta histórica, es hacer un pronóstico, ¿no? O sea, ayer lo dijimos. Si yo no tengo la posibilidad de hacer un pronóstico porque tengo solamente esos datos o porque no tengo una persona capaz de hacer pronósticos en las empresas o porque esto se originó de un estudio de mercado en el que yo tengo solamente la venta promedio, entonces otra posibilidad es sacar esa venta promedio, sacar la desviación estándar, que resulta que también sirve para algo, y con esa desviación estándar yo calcular un inventario de seguridad. Ese inventario de seguridad, ahí la tabletita, bueno, luego así a mano. Ese inventario de seguridad tiene que ver con esto. Yo tengo cierto comportamiento de inventarios que el dibujito teórico funciona de esa manera. Yo aquí lo que tengo es tiempo y aquí abajo lo que tengo es mi nivel de inventario. Entonces yo tengo cierto inventario que cuando compro ese inventario sube y después voy vendiendo, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, vuelvo a comprar, vuelve a subir, vuelvo a vender, baja, sube, baja, sube. Entonces lo que se encuentran en los libritos de manejo de inventarios tiene que ver con una grafiquita de ese tipo. Sin embargo, yo necesito tomar cierta previsión que está relacionada con dos aspectos. Uno, cubrir las variaciones de demanda, no vaya a ser que me pidan de más y yo no tenga. Y dos, cubrir ese pequeño lapso de tiempo que está ahí para que entre que yo llego a este punto y el proveedor me entrega mercancía, yo pueda absorber ese tiempo en el que el proveedor me entrega mercancía para poder seguir teniendo disponible. Esto que yo les puse aquí, pues es el inventario de seguridad. Así que el inventario es el inventario que yo estoy teniendo promedio más el inventario que me va a permitir absorber esas pequeñas variaciones. Y ese inventario de seguridad, cuando yo no tengo un ingeniero que esté haciendo pronósticos, déjenme decirles que es muy común que eso suceda. Ya las empresas rara vez tienen a alguien experto en hacer pronósticos. El que hace los pronósticos es el de ventas, los contadores, y los contadores lo que hacen es sacan el promedio y ahí más o menos le van tanteando. Entonces hay muchos métodos para poder hacer ese tipo de pronósticos, pero cuando yo no lo tengo, pues cuando menos calculo ese inventario promedio, este de aquí, y a ese inventario promedio yo le agrego un inventario de seguridad para absorber esta variación que les puse acá. Y ese inventario de seguridad tiene que ver con el nivel de servicio que yo voy a ofrecer al cliente. O sea, yo no voy a tener un inventario de seguridad para absorber el 100% de la demanda, que varíe. Yo voy a tener un inventario de seguridad para absorber determinado porcentaje de eventos. Entonces, si yo digo que mi nivel de servicio es 95%, significa que en el 95% de los eventos yo voy a tener inventario disponible para poder satisfacer los pedidos, lo cual es uno de los principales indicadores de la logística y la cadena de suministro, el nivel de servicio, que si a la empresa está peleada con el inglés y le gusta usar el español, pues el indicador se llama nivel de servicio. Si agarra la palabra gringa, como es muy común en logística, pues entonces el indicador se llama fill rate.
que es el porcentaje de pedidos que yo entregué completos. Y como el primer día del curso les dije, el mayor nivel de servicio posible y el mayor nivel de rentabilidad posible, eso tiene que ver con la política de servicio que yo voy a fijar. Si la competencia da un nivel de servicio de 90%, pues yo voy a dar el 91%. Si la competencia del 80%, pues yo para qué doy el 90%. Si la competencia del 95%, yo no puedo dar menos del 95%. Entonces ese nivel de servicio tiene mucho que ver con la disponibilidad de producto. Porque el tiempo pues, está determinado por la manera en la que yo administro mis procesos. Si yo tengo bien organizados mis procesos, voy a cumplir en tiempo. Igual si yo tengo bien organizados mis procesos, voy a poder cumplir en cuanto a calidad. Si yo tengo bien organizados mis procesos, voy a poder cumplir en cuanto a costo, porque tengo procesos que desde el punto de vista de costos están controlados. Pero no tiene nada que ver el proceso con poder cumplir en la cantidad. La cantidad tiene que ver con el inventario que yo tengo para absorber esas variaciones. Entonces, yo fijo ese 95% de nivel de servicio y ese 95% de nivel de servicio tiene que ver con otra cosa que nos enseñan en la secundaria, pero que nunca sabemos exactamente para qué sirve, que es la curva de la distribución normal. Y esa curva de la distribución normal tiene una tabla de valores de Z, que se las encuentran en los libros de estadística. Y esa tabla dice, si tú quieres un nivel de confianza del 95%, ese nivel de confianza del 95% te da un valor de Z de 1.96, creo. Si tú quieres un nivel de confianza de 90%, te da un valor de Z de 1.84. Si quieres un nivel de confianza de 85, te da un valor de Z de 1.76, etc. ¿Mande? Es un valor, es un índice que se calcula a partir de los eventos que te van a quedar dentro de la curva de distribución normal con cierta probabilidad, y entonces te da un número que es el que se aplica en todas las fórmulas. Entonces, si yo digo que mi nivel de confianza es 95%, significa que yo voy a buscar qué valor de Z tengo en las tablas para un nivel de confianza del 95%. Y entonces las tablas me dicen que el valor es de 1.96. Y ese 1.96 yo lo multiplico por la desviación estándar. Entonces mi inventario de seguridad sería ese. Por lo cual mi inventario total sería mi inventario promedio más mi inventario de seguridad. Y ese es el inventario que yo debo mantener en mi almacén para poder cubrir la demanda. ¿Mande? Es que esto no lo explican, es para su comprensión. Para su comprensión, o sea, una de las cualidades que tú desarrollas Sí. es hablar sin respirar. Sí respiro en lo que hablo. Pero insisto, esto no lo van a hacer. Mande. Los números son unidades. Unidades. Yo quiero saber por ejemplo del inventario de seguridad que tengo que multiplicar por mi desviación estándar. Ajá. Mi 196, ¿qué es? ¿De dónde se 1.96 sale de la tabla de la tabla de Z. Ajá. Sale de la tabla de Z. Esa tabla de Z tiene, dejen buscar una que tenga ahí completo. Esa mira. Esa tabla de Z, esta es. Y entonces esta tabla de Z dice, si tú quieres un nivel de confianza del 95%, buscas por aquí el 95%.
95 por... esta no es. Esta no es la de Z, pero es la misma lógica. Buscas el punto 95 aquí, o si acá abajo tú tienes un valor de punto 5, es la mitad de la tabla. Entonces buscas el punto 475 por aquí y encuentras el punto 475 y entonces vienes, ¿qué valor tienes aquí? ¿Y qué valor tienes acá? Y entonces acá dice 1.9 y acá arriba dice 6. Entonces lo acumulas, 1.96, y ese 1.96 es el que utilizamos aquí. Ok, entonces, esto que puede ser sustituido por la desviación estándar la saqué a partir de una demanda histórica. Esto o un método de pronósticos se hace para yo identificar por un lado mi demanda, pero por otro lado el inventario que yo debo tener para poder absorber esa demanda, esas variaciones de demanda. Así que lo que yo tengo que guardar en el almacén es lo que yo voy a vender más ese extra que yo voy a mantener siempre ahí para absorber esas variaciones. ¿Ok? Sí. Debes de tener ese guardadito de inventarios. Desviación estándar de todas mis ventas históricas. Eso es como lo mínimo que tendríamos que hacer. Pero todo eso es para yo poder mantener ese inventario de seguridad para absorber esas demandas. ¿Ok? Pero luego, este inventario total yo lo tengo que afectar por mi rotación de inventarios, la cual platicamos el día de ayer. ¿Sale? Y si este periodo son, por ejemplo, 15 días, dijimos 15 días de inventario es una rotación de 2, ¿cierto? Por lo cual mi tamaño de almacén tendría que ser mi inventario total entre la rotación. Y entonces ese tendría que ser el tamaño de mi almacén. El tamaño de almacén sería el inventario total entre mi rotación, que va a ser la cantidad de veces en el mes que yo me voy a deshacer de toda esa mercancía. Suponiendo que estos sean pallets, ¿no? Porque si son cajas, entonces yo aquí abajo tengo que ver cuántas cajas caben en el pallet, cuántos pallets ocupo tener espacio. Entre la rotación me da la cantidad de posiciones que yo debería tener en el almacén. O sea, si yo aquí pongo las cajas por pallet y pongo que caben 360 cajas en un pallet, entonces el número de pallets que yo necesitaría guardar sería el inventario total entre el número de pallets que debo guardar y el tamaño de almacén es el número de pallets entre 2. Así que ese tamaño de almacén en este asunto sería de 28 posiciones. Redondear más para que me lo mande hacia arriba. Así que si yo tengo un almacencito, unas operaciones que tuvieron ese comportamiento histórico, con ese comportamiento histórico yo determino cuál es, en el peor de los casos, el promedio, cuál es la desviación estándar, cuál es el nivel de servicio,
con ese nivel de servicio yo busco en la tabla de Z el valor relacionado con ese nivel de servicio, para ese valor multiplicarlo por la desviación estándar y calcular el inventario de seguridad, que sumado con el inventario promedio me dé el inventario total en cajas o piezas. Si son piezas, tengo que ver cuántas piezas caben en una caja, cuántas cajas caben en un pallet. Después determinar cuántas cajas caben en ese pallet, en un pallet, para sacar cuál es la cantidad de pallets que yo debería mantener mensualmente en promedio. Y si yo determino cuál es mi rotación de inventarios, entonces el número de pallets entre la rotación de inventarios determina mi tamaño de almacén. ¿Ok? No, porque los estoy grabando. Hay un videíto ahí que se les va a quedar después con todo lo que estamos viendo. Entonces, a los contadores, yo sospecho que esto no se los enseñan. Al 100% no. Y generalmente quienes administran este asunto de los inventarios son los contadores. Los contadores administran la información para que nos dé indicadores confiables, pero los contadores no son responsables de la operación de un almacén, porque a los contadores no les enseñan logística. ¿Por qué no les enseñaban logística? Pues porque es relativamente nuevo eso, y en México todavía es más nuevo, y es más, carreras de logística en el país. Yo tengo ubicadas como a no más de 10 universidades en todo el país que tienen ingeniería en logística, y ya posgrados en logística hay como 3 o 4, entonces es muy poco. Así que por eso es que actualmente la logística la resuelven una parte los contadores, otra parte los de comercio internacional, y el sector empresarial todavía no ubica que logística es un área aparte especializada que ninguno de los dos logra resolver cabalmente. No les importa mucho por lo que dijimos el primer día de clase, están más preocupados por otro tipo de problemas que no tienen nada que ver con la distribución. Estamos preocupados por la fábrica, o estamos preocupados por nuestra tienda y no por cómo vamos a vender y a distribuir. Pero entonces esto, e insisto, es una caricaturita, es más complejo que esto, pero lo que quiero es que vaya quedando el concepto claro de cómo ligamos todo. De aquí, por supuesto que yo determino un proceso de compras y de negociación con mi proveedor. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuál es el inventario promedio que requiero. ¿Dónde lo puse? Acá. ¿Cuál es mi inventario de seguridad? Y yo voy negociando con mi proveedor cantidades y frecuencia de envíos. Porque el proveedor ese me va a presionar para que le compre más. Mires que tengo un plan de crecimiento para ti, cómprame 2 camiones completos y te hago un 5% de descuento, y si no me compras este mínimo no te vendo. ¿Por qué los proveedores presionan de esa manera? Porque tienen que rotar sus inventarios y le avientan el problema al que sigue. Si el que sigue no sabe el problema que generan los inventarios en la rentabilidad, pues entonces luego por eso tienen problemas de liquidez, porque la renta, tener mucho inventario no se refleja en la utilidad, se refleja en la rentabilidad. Entonces, esto de aquí liga con todo lo que estuvimos viendo de tamaño de almacén. A ver, ¿de qué tamaño es el almacén? De ese tamaño es el almacén. ¿Cuál es la demanda que yo necesito meter en la matriz de las rutas de distribución? Esa es la que yo necesito meter en las rutas de distribución, porque es una demanda anual. Si yo meto los datos de un mes, ¿qué me asegura que la ruta óptima de febrero es la ruta óptima de junio? Entonces yo en promedio saco, pues a lo mejor en enero le pierdo, pero en junio le gano más y lo de junio me permite compensar lo de enero. Por eso es que esa demanda en las rutas de distribución, en la matriz, se pone de manera anual.
No así en la ruta de comercialización, porque la ruta de comercialización es algo que se programa día con día porque depende de la cantidad de producto que me haya pedido cada cliente en cada día de cada ruta. Oye, ahora que estás mencionando el tamaño del almacén, no debería tomar también el tamaño del artículo por lo que estoy vendiendo. Por ejemplo, una cosa es vender tenis, otra cosa es vender. ¿El tamaño del artículo? Aquí está. ¿Cuántas cajas caben en un pallet de ese producto? Que si son productos chiquitos, ahí me caben 7,200 cajas. Y si son productos grandotes, a lo mejor ahí me caben 3, o 2, o 1. Si yo estoy vendiendo camas para hospital, en un pallet me cabe una cama. Y punto. Si yo estoy vendiendo anillos, me caben 72,000 anillos en un pallet. No los pones en un pallet, ¿verdad? Van en otro tipo de almacén, pero el tamaño del producto, pues va aquí. ¿Cuánto cabe? ¿Sale? Entonces, este tamaño de almacén, por supuesto que está relacionado con los costos del almacén, y sobre todo con la inversión. Con los costos un poquito más, ¿no? Pero ya. De igual manera contratas 3 personas para un almacén de 300 metros que para un almacén de 3,000. Pero lo fundamental es la inversión. Así que ese costo de almacén, si yo hago una relación aquí de caricatura de que cada una de esas posiciones me cuesta 15,000 pesos, no tiene ninguna lógica ese 15,000, pues entonces resulta que mi costo de almacén sería ese, 420,000 pesos. Del tamaño de almacén, la inversión, las depreciaciones, el mantenimiento, mano de obra, etcétera. Todo esto vamos a dejar de hacerlo caricatura en sexto. Ahorita lo único que me interesa que nos quede claro es que entre más grande esté el almacén, más me cuesta. Si yo tengo una rotación de 1, almacén más caro. Si yo tengo una rotación de 4, almacén más barato. Si yo tengo una rotación de 8, más barato. Si yo tengo una rotación de 30, mucho más barato. ¿Ok? Este es el primer elemento que tiene que ver, fíjense que va desde pronóstico, que es la primera actividad de cadena de suministro. En cuarto dijimos pronóstico, requerimiento de compra, búsqueda de proveedor, negociación con proveedor, contrato, recibimiento, pago, entrada al almacén. Ahí liga todo lo que vimos ahora, después del almacén, la distribución, más el de servicio al cliente, que ese ahorita no encaja. Pero el punto de partida es tratar de adivinar cuánto necesito. Y en almacenes e inventarios, ¿cuánto necesito? Pues tiene que ver con este inventario total y con este costo de almacén. ¿Ok? Pero luego esto, por supuesto que se traduce en ventas, costos de ventas, costos fijos, la utilidad de operación, en algo que vamos a ver en sexto, costo integral de financiamiento, utilidad financiera, impuestos y utilidad neta. Si yo saco así mis ventas de todo un año, entonces yo saco todas esas ventas que tuve en un año en piezas y las multiplico por el costo del producto, por el precio de venta del producto. Vamos a ponerle ahí aleatoriamente 50. Entonces, esas son mis ventas. Si yo a ese producto le pongo un costo de 25, entonces esos son mis costos de venta, ¿cierto? Si yo a eso le pongo costos fijos
Ahorita le subo el precio porque ya le generé pérdida de 5 millones. Acá salió. Vamos a ponerle ahí de 20 para que no salga tan raspada la cosa. Entonces, mi utilidad de operación es esa, ¿no? Si yo no le debo nada a los bancos, mi utilidad financiera es esa. Y si yo pago el 30% de impuestos, el 30% de impuestos es ese y mi utilidad neta es esa. ¿Cierto? Sí. Lo cual significaría un margen de utilidad neta de 7.71%, un margen de utilidad de operación de 11.02 y un margen de utilidad bruta que ahí por lo pronto me volé, porque debería de ir ahí, entre costo de ventas y costos fijos, ahí va la utilidad bruta, ya la zumbé ahorita, no nos interesa. Pero luego, por otro lado, yo tengo mis activos fijo y circulante. Ahorita, como nomás pusimos en el circulante inventarios, nomás pongo los inventarios. Pasivos y capital. El capital es activos menos pasivos. Como dijimos que no debo, es 0. Y en los activos es los activos fijos más circulantes, ¿cierto? Pongamos aquí que yo tengo un activo fijo de 8 millones de pesos. Pero luego, ¿cuánto tengo de inventario? Mi inventario... ¿Dónde está el inventario promedio? Ahí está. Tengo ese inventario promedio. No, espérenme. Ese no lo saqué. El inventario, me falta aquí mi inventario promedio total del mes. Porque acá arriba no tengo todavía la rotación. Es ese más el inventario de seguridad más el inventario de seguridad entre mi rotación. Entonces yo tengo ese inventario promedio en piezas, que si el costo es 20, entonces yo tengo ese inventario en el balance. Pero luego una cosa es la utilidad y otra cosa son los indicadores de rentabilidad. En este caso es igual porque no se debe nada, que es la utilidad neta sobre los activos totales. Entonces da 9.68, ¿ok? Pero luego me interesa, vamos a ponerlos por acá para poderlos ver. Lo que me interesa es que vayamos cayendo en cuenta en lo siguiente. Si mi rotación baja, una rotación de 1, me muevo de 7.71 y 9.68 a eso. Entonces ya le perdí a todo. Si mi rotación sube, entonces sucede eso. Pero la cuestión es que yo en esto de acá arriba, en la utilidad de operación, vamos a poner aquí, esta es utilidad neta. Y acá vamos a poner la utilidad de operación. La utilidad de operación
Si yo tengo esa rotación de 4, tengo esos números. Si yo tengo esa rotación de 2, esta utilidad de operación también baja, porque yo aquí sigo teniendo ligados mis costos fijos a un proyecto, digamos. Pero ¿qué sucede si yo construyo el almacén? Al construir el almacén, estos costos fijos ya no están ligados al tamaño del almacén, ahorita los tengo ligados, y yo genero costos fijos de 5,040,000. Ya no puedo mover esos costos fijos. Entonces, ¿qué pasa si esa rotación se va de 2 a 1? Entonces, las utilidades, fíjense que las utilidades no se movieron. 1, 2, 3, 4, 5, 10. La utilidad no se mueve, pero la rentabilidad sí. Por eso son importantes los inventarios, el manejo que yo haga de los inventarios, porque no me afectan la utilidad, pero sí me afectan la rentabilidad. Y si yo tengo márgenes de utilidad apretados, esos no están tan apretados. Si yo tengo márgenes de ese tamaño, que hay muchos sectores que andan en ese tamaño, apenas están sacando lo de la inflación y si bien les va, ¿qué es? Pero déjenme, me regreso aquí. Sí, ahí está. ¿Qué sucede si yo solamente me preocupo por administrar mis inventarios? Pues estoy moviendo esta parte de la rentabilidad. ¿Qué sucede si yo hago métodos de pronóstico que me permitan afinar la puntería acá y no tener tanto inventario de seguridad? Fíjense lo que sucede si yo bajo el inventario de seguridad. El inventario de seguridad, se me hace que esta fórmula no la ligué. Esa no la ligué. La jalé de otro lado. Si yo bajo el inventario de seguridad, tengo menos inventario, ahí la fórmula la hice mal. Al tener menos inventario, tengo menos activo circulante y al tener menos activo circulante, la rentabilidad sube con el hecho de tener menos inventario, que es el mismo efecto de tener esto acá. Ahí está. ¿Ok? Y lo único que estamos haciendo es jugar con ese número, con la rotación de inventarios y con este número, con el inventario total, sin meterme en las operaciones. Mi inventario incluso puede ser diferente, el de seguridad puede ser diferente cada mes. Sí, vas jugando con él, aunque generalmente lo dejas fijo para un año y ya nomás lo vas como revisando y ajustando. Sí, correcto, sí, ya te entendí. Sí, ese lo tienes que variar con la temporalidad. Entonces, por eso almacenes e inventarios son importantes, porque si yo hago adecuadamente el movimiento de esos dos números, yo le pego aquí, que es lo que me importa. Esto no me importa tanto. La utilidad no. La rentabilidad sí. La rentabilidad hice la división de la hice la división de la utilidad neta, pero sobre todos los activos. La utilidad es la utilidad neta sobre ventas, o sea, de lo que vendiste, cuánto te quedó. La rentabilidad es de lo que te quedó, cuánto dinero ocupaste tener invertido para poder hacer lo que te quedó. Y si yo hago un almacén más pequeño,
No me compro la camioneta último modelo, compro el montacargas adecuado y no el que está súper wow, maravilloso. Entonces estos activos fijos, en lugar de que sean 8 millones, son 6. Y al ser, le puse 6, sí. Y al ser 6, la rentabilidad sube del 6 al 8. Y lo único que hice fue administrar esa parte. Por eso es que, ¿cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto inventario debo mantener? ¿Y qué rotación le debo dar a esos inventarios? Son 3 de los elementos fundamentales en la gestión de almacén y de inventario. Que la otra también, ahí de lo que decías, de que puedes pensar para bajarle a costos del almacén, ¿no? ¿Conoces? Es forwardearlo, o sea, que alguien te dé el almacenaje y tú nada más estás pagando por los slots a partir de eso. ¿Tercerizarlo? Pues sí. Si tu tamaño es lo suficientemente grande como para que puedas tercerizar algo y tú deshacerte, lo que hace que te sea muy rentable es que tú te deshaces de eso. Ajá, sí. En lugar de que tengas una inversión de 6 millones, pues tienes una inversión de 500,000 pesos y entonces te pasa eso. Ya la inversión no es tuya. Elevas los costos, ¿no? O sea, le pegas acá en los costos fijos. En lugar de tener 5 millones, vas a tener a lo mejor 6 millones. No, porque eso dependería de los costos de almacén, ¿no? Arriba, tal vez no sea más caro. Aquí los puse todos juntos, costo de almacén, entonces... sí, puede ser que tú te deshagas de esos costos de almacén y que sea incluso está más barato. Pero el asunto es que fíjense que ahí, bueno, me faltó un 0. Ahí yo le pongo 500,000 pesos y tengo una rentabilidad del 83 y las utilidades son las mismas. Y si yo le pongo ahí, ¿cuánto tenía? 6. 6 millones, tengo una rentabilidad del 8. Entonces, por eso es que tercerizar te hace muy rentable, porque pues ya dijimos, el mejor carro para la terracería es el ajeno. El mejor dinero para hacer, el mejor activo para hacer dinero, si tú sabes hacer productivo ese activo, es el activo ajeno. Entonces, mejor que se haga bolas el operador logístico con su almacén. Es que ya con esos datos ya puedes ver cuál es el costo que te da el operador logístico por pallet, por mes, etcétera, y ves cuántos ocupas. Sí, tú haces la cuenta. El comparativo de qué es más barato. Exacto. Si yo hacer mi no almacén, ¿no? Exacto. Entonces, en esta pequeña mini caricatura, si se fijan, integramos lo de cuarto, lo de quinto, lo de sexto. Y al final de cuentas, siempre lo importante se llama rentabilidad. Aunque hay 2 maneras, la contable y la del flujo de efectivo. La que cuenta es la de flujo de efectivo. Y esa de flujo de efectivo pues, es tasa interna de rendimiento, valor neto actual, periodo de recuperación. Pero eso no lo vemos en sexto. En sexto solamente vemos hasta aquí rendimiento sobre la inversión y tasa de rendimiento contable. ¿Qué tasa de rendimiento contable? Es la utilidad neta sobre el capital. En este caso me da lo mismo, pues porque no debo, ¿no? Pero si yo debo, entonces estas dos son diferentes. Si yo debo ahí 2 millones, entonces la tasa de rendimiento contable es mayor que la del rendimiento sobre la inversión porque yo estoy usando crédito. No, así positiva. ¿Ok? Entonces, el tema 2.2, que es la gestión de inventarios, tiene que ver con el manejo del inventario, con el manejo y el control del inventario.
no tanto con el costo del inventario, sino con manejo y control. Pero la actividad 2.2 pues le pega aquí, rotación de inventarios, inventario total, porque cuando desagregamos el inventario al detalle o el costo de venta, pues detrás del inventario, de todo el inventario, está el inventario promedio, el inventario de seguridad y la merma. Que la merma generalmente la metemos al costo de ventas, ¿no? Pero también tiene que ver con el inventario. Y la merma está directamente relacionada con el manejo de la mercancía. Entre mejor maneje la mercancía y mejor controle la mercancía, menos merma tengo y más certeza tengo de la cantidad exacta de producto que yo tengo en el almacén. Al yo tener mayor certeza, los compradores tienen más información para no andar comprando de más por si me hace falta. Y al mejorar su proceso de compra, entonces yo compro justo lo adecuado, le pego de paso al inventario promedio y entre más certeza tenga, le pego de paso a la rotación. Y entonces el manejo que yo dé de los inventarios tiene impacto en todo eso que yo les planteo ahora. ¿Ok? Entonces este último módulo encaja ahí.